Así que bueno, abran su Biblia en Romanos capítulo 5. Y vamos a mencionar algunas cosas. De hecho, empecemos en el capítulo 4, para que entremos en todo el contexto. Y díganme de qué habla el capítulo 4 de Romanos. Es fácil, si lo miramos, el capítulo 4 de Romanos me empieza dando el ejemplo de Abraham y me habla de la gracia de Dios. ¿Abraham era gentil o judío? Era gentil. Que después se circuncidó y es el padre de la fe para ambas naciones, pero es gentil. Y el capítulo 4 me habla de la gracia de Dios. Siempre se piensa en Abraham como judío, pero si fuera únicamente judío no sería el padre de la fe para ambas naciones. En él son benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Entonces, vamos al capítulo 4 y pensamos en la gracia de Dios. Cuando pensamos en Abraham, fíjense versículo 11. Recibió la circuncisión, 4:11, como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo estando aún circuncidado, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Ven la diferencia? Con circuncisión y sin circuncisión, de ambos pueblos. En Abraham fueron benditas todas las naciones de la tierra, siempre se menciona Abraham, pero hoy vemos la gracia de Dios. Cuando pensamos en Abraham, pensamos en un hombre que, solo se los voy a mencionar, el versículo 16 del capítulo 4 dice: por tanto, es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y cuando me habla de Abraham y me lo describe, versículo 18, creyó en esperanza. Versículo 19, no se debilitó. Versículo 20, ¿cómo empieza? No dudó. Versículo 21, ¿cómo estaba Abraham? Plenamente convencido. Entonces ahí tenemos la gracia de Dios. En el capítulo 5, de hecho empieza en el capítulo 3, el capítulo 5 me habla de toda la justificación. Si ustedes se acuerdan, ahora vamos a tener un cuadro ahí del capítulo 3, pero en el 5 me habla de la justificación. Empieza diciendo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya en el capítulo 6, que es donde nos vamos a parar ahora, empieza hablando de nuestra santificación. Solamente lean conmigo el versículo 19 del capítulo 5. El versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Capítulo 6 empieza Pablo y da su discurso, y es como que Pablo tenía en mente lo que tenía que pasar y les contesta, porque Pablo predicaba el Evangelio de la gracia y había un montón de gente que decía: bueno, ahora que yo predico la gracia de Dios y escucho la gracia de Dios, ahora voy a pecar. Parece que Pablo sabía, y dijo: no, lo que están pensando que vamos a pecar para que la gracia abunde, ¿cuál es la respuesta? De ninguna manera. Y lo repite varias veces ahí, y les da toda la forma. Y había una palabra que se repetía 3 veces, en el versículo 3, en el versículo 6 y en el versículo 9. ¿Cuál era? Saber o sabiendo. Lo que teníamos que saber. Y es interesante porque en todo el capítulo 6, Pablo apela a mi entendimiento, a mi emoción y después a mi voluntad cuando habla de presentar.
pero habla de la unión vital que tenemos con Cristo. Entonces, cuando vamos al capítulo 7, la figura que hace es del matrimonio. Y el matrimonio se disuelve con la muerte. No hay otra manera. Bueno, la ley ya no está porque estamos vivos para Cristo. Entonces, la ley murió, chau ley. La ley nunca fue impuesta, la ley fue propuesta, el pueblo la acepta y se vivió bajo la ley hasta que llegamos a la gracia de Dios. Entonces, si la ley no hubiera quedado abolida porque Cristo estuvo en la cruz y cumplió la ley, hoy todavía tendríamos que vivir bajo la ley. Es muy peligroso ver, de hecho yo estoy tratando de ir despacito enseñando eso los domingos, es muy peligroso ver muchas iglesias que viven como la iglesia de los Gálatas. Tienen la gracia de Dios, pero le agregan cosas. Hoy empezamos diferente, el otro miércoles empezaron comiendo, hoy no había mucha comida, entonces todo el mundo se quedó sentadito y pusimos música. Y así fue diferente. ¿Tenemos que hacerlo siempre así? No. De hecho, me gustó ver, a ver quién canta, a ver quién conversa, qué hacía cada uno mientras pusimos música. Porque estamos tan acostumbrados, una de ellas se reía, estamos tan acostumbrados a hacer lo que nos dicen, que alguien estaba esperando que se pare Manuel, como cada miércoles, y diga, bueno, hermanos, estamos acá. ¿Verdad que estaban esperando eso? Ok, los sorprendimos, no hicimos eso. ¿Por qué? Porque no queremos hacer siempre lo mismo. Y no nos pusimos de acuerdo. Simplemente queremos experimentar la libertad que tenemos en Cristo. Y yo disfruté la música. Y también disfruté ver a ustedes esperar que suceda lo que siempre sucede. Y no sucedió, porque no estamos bajo una ley. Y la única ley que tenemos es la ley de la fe. Y la ley de la fe es libertad. Entonces, vamos a ir al capítulo 6 y ver algunos versículos antes de detenernos. Y me llama mucho la atención. De hecho, quiero leer hasta algunos versículos. ¿Vamos conmigo? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. ¿Por qué? Estamos muertos, pero ¿cómo viviremos? Y versículo 3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué significa bautismo? Tiene dos significados. Cuando lo meto en el agua, muerte, sepultura y resurrección. Pero, por ejemplo, la Biblia dice que en Moisés todos fueron bautizados. ¿Será que todos se metieron al agua juntos? ¿Será que cuando cruzaban el mar estaba Moisés ahí y entonces todos se metieron al agua y bajó el agua, dejó de abrirse el mar, los bautizó y salió? No. ¿Qué otra cosa es el bautismo? Identidad. No solo los cristianos, los judíos y otros se bautizaban para poder tener identidad con un grupo. Cuando nosotros nos bautizamos en agua, es para tener identidad con Cristo. Demuestro al mundo quién soy. Aunque eso ya había sucedido en el mismo momento que fui salvo, fui bautizado por el Espíritu Santo. Pero le muestro al mundo quién soy. Versículo 4. Se me voló la hoja. Porque somos sepultados, y acá está la forma, con Él para muerte. Por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, ¿qué pasa en San Juan capítulo 11? Había dos hermanas, estaban muy nerviosas, había alguien que se murió. ¿Quién era? Lázaro. ¿Cuántos días pasó Lázaro en la tumba? Wow, estaba re putrefacto. ¿Sí? Cuando el Señor se enteró, dijo, ¿voy corriendo a salvar a Lázaro? No, esperó, por eso pasaron 4 días. Ahora, Lázaro, ven fuera. Y salió Lázaro. ¿Qué hizo Dios? Quítenle las vendas. Y después, ¿dónde aparece Lázaro otra vez?
Juan 12. Hay una cena, preparan la cena y Lázaro estaba sentado en la mesa. Había estado muerto, pero ahora estaba vivo, sentado con el Señor. Piensen esto. De hecho, búsquenlo si quieren Juan 12 para que vean la figura. Es hermosa esa figura. ¿Lo habían visto antes? 6 días antes de la Pascua, capítulo 1 de versículo 12, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había tiempo pasado estaba muerto, a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y aquí es el relato donde María unge los pies del Señor. Pero yo quiero pensar en esto. Unos días atrás, no sabemos cuánto exactamente, Lázaro estaba en la tumba. Estuvo muerto. Después de ser muerto, ¿qué hicieron con Lázaro? Lo sepultaron. Y después Lázaro salió a novedad de vida. ¿Y dónde está en este momento? Sentado en la mesa con el Señor. Nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos. Después fuimos sepultados. Y un día estaremos en la presencia de Dios, pero hoy ya vivimos con Él. ¿Y dónde estamos ahora? Sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Estamos en la mesa con el Señor. No sé si ven esa figura, pero es hermosa, porque Efesios habla de que el Señor está sentado a la diestra del Padre. Y Efesios 2:6, que nosotros estamos sentados juntamente con Él. Y Lázaro me da la figura hermosa. Estuvo muerto, fue sepultado, resucitó y está sentado. ¡Qué bueno! Para poder estudiar Romanos, esa figura es hermosa. Para entender nuestra salvación, ¿ustedes creen que Lázaro fue el mismo después de resucitar? ¿Después de esa experiencia? Porque podemos pensar en personas que fueron impactadas por la gracia de Dios, como lo fue, por ejemplo, la mujer de la que estaba en el mismo acto de adulterio. Pero imagínense Lázaro. Bueno, si yo fuera Lázaro y estoy en la presencia de Dios y me mandan abajo otra vez, no, señores, esto es una broma. Pero no, el Señor hace las cosas bien. Lázaro estaba muerto, fue sepultado y lo saca y después lo deja sentar con él. No había duda que era un milagro, porque todos los vieron muertos. Pero Lázaro nunca pudo haber sido el mismo. Lo que vemos que sigue después del acto de adoración de la hermana es por lo que el Señor era. Entonces, pensando en nuestra identidad como cristianos, si realmente somos salvos y entendemos la gracia de Dios, resucitamos de los muertos, ¿podemos vivir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Pablo lo muestra clarito, y yo uso el ejemplo de Lázaro, porque creo que está clarito. Alguien que murió y que salió a nueva vida, impactó a su familia. A veces pensamos, ¿qué puedo hacer para que mi familia sea salva? Bueno, acá Lázaro está viviendo. Ahora, fíjense, versículo 6. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué significaba destruido? Versículo 6 de Romanos 6. ¿Qué significaba destruido? Antes que yo lo ponga en la pantalla. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado. Y yo hice 2 preguntas ese día, ahí están. ¿La naturaleza ha sido menos poderosa o se le quita autoridad? Se le quita autoridad. Destruido no quiere decir eliminado y sin pecado. Quiere decir inoperante. ¿Sí? El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos muertos, sepultados y resucitados. Y es eso lo que tenemos que entender. Entonces, vimos todos esos versículos de Gálatas y demás, pero tenemos que pensar. Es muy complicado, si alguien no vive en la llenura del Espíritu Santo, tratar de vivir en santidad. Por eso la gente dice que la vida cristiana cuesta, porque la quieren vivir a su manera. Si una persona toma, ¿qué lo controla? El alcohol. A mí como cristiano, ¿qué me tiene que controlar? Lo que tengo dentro, lo que me llena. Por eso siempre digo, se me escapó una mala palabra, no se te puede escapar lo que no estaba dentro.
Cada vez que mi perrita se escapa, es porque yo la tengo en el patio. Abro la puerta, ahora ya está más viejita, pero si no abría la puerta y a la calle. Bueno, es porque estaba adentro. Cada vez que se nos escape algo, el problema no está en lo que se me escapó, es lo que tengo adentro. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en... Esa no es la presentación. No importa, yo se las voy a leer de acá. Cuando pensamos en la identificación, es la que te envié por correo, pero no importa. Tal como estamos identificados con Cristo, en Adán, por eso leí el versículo anterior, capítulo 5, versículo 12 de Romanos, ¿qué dice? Por un solo hombre, ¿quién era ese hombre? Adán. Entró el pecado al mundo, Adán. ¿Sí? Entonces, tal como estamos identificados con Adán en el pecado y la condenación, así ahora estamos identificados con Cristo en justicia y justificación. Justicia y justificación. Cuando pensamos por un hombre entró el pecado, ese hombre es Adán. ¿Y por quién entró la gracia de Dios? Por Cristo. Alguien murió para que yo pueda vivir. El justo por los injustos para que yo pueda llegar a Dios. Ahora, cuando vayan a Romanos 5, y fíjense, de hecho, si ustedes si quieren hacer un trabajo en casa, ahora vamos a hacer una comparación. Desde capítulo 3 de Romanos hasta el capítulo 5 van a ver un contraste entre la justificación. Buenísimo, no importa, gente, no pasa nada, déjenlo así. Porque si no distraen a los demás, ya está. Romanos 5 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, ¿por qué sé que hay pecado? Porque hay ley. ¿Cuál es la función de la ley en este momento? Vivimos en la ley de la libertad, como habla Santiago, la ley de la fe. ¿Y cómo sé cuándo peco? Si soy salvo, sé cuándo peco porque conozco la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me guía al arrepentimiento. Si no soy salvo, el Espíritu Santo me convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, yo quiero que anoten un cuadro, la semana que viene lo vemos, no se preocupen, que está entre el capítulo 3 y capítulo 6 de Romanos. Cuando pensamos en Cristo murió, y se acuerdan, lo pusimos en una cruz el otro día, Cristo muere por mí. Eso es sustitución, el gran intercambio. ¿Quién estaba en la cruz? ¿Y quién estaba con Cristo? Yo, sustitución. Ahora, ¿qué es identificación? Yo estaba muriendo con Él. Así que mi sustituto muere por mí. Y yo muero con Él. Y el secreto de la vida cristiana es entender que no solo Cristo murió por mí, sino que yo morí por Él. Fue mi sustituto, pero ahora Él es mi identidad. ¿Sí? En segundo lugar, Él murió por mis pecados. ¿Quién? El justo por los injustos para llevarme a Dios. Pero fíjense, y cuando lean del 4 al 6 se van a dar cuenta, Él murió al pecado. Ya no murió por mi pecado, murió al pecado. ¿Cuál es la diferencia? Yo estoy muerto al pecado, el pecado no tiene poder. Versículo 11 del capítulo 6 dice, no reine en vosotros este cuerpo mortal de modo que el pecado de modo que lo obedezcáis. Una cosa es morir y otra cosa es morir al pecado. Ya el pecado no tiene poder. Ahora, el tercero, Él pagó la pena del pecado. ¿Quién? Cristo. ¿Pero qué más hizo? Dejó inoperante el pecado, destruyó el poder del pecado. Si vayan al capítulo 6. Versículo 10.
Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Lo tenés? Perfecto. Ahí va a ser más fácil. Es ese que estaba ahí. Ahí lo ponemos, a ver si lo pueden ver más fácil. Ok, para que lo copien. Sustitución, identificación. Cristo muere por mí, yo morí con Él. Y si podemos llegar a grabar esto en nuestro corazón, porque estamos continuamente escuchando, Cristo murió por mi pecado, sí, pero con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La sustitución es la justificación. Ahora, Él murió por mis pecados, Él murió al pecado. Morir por mi pecado, derramó su sangre y tengo remisión total. Morir al pecado es el poder que tengo, lo que me dice aquí Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Otra vez, muertos al pecado, pero vivos para Dios. La pregunta que yo me hice cuando estudiaba esto, ¿cómo me considero? ¿Muerto y vivo para Dios? El que quiera tener los slides me los pide, y si está viendo por Facebook o por YouTube me escribe un mensajito y le mando las diapositivas. ¿Cómo se consideran al ver ese versículo? ¿Muerto pero vivo? ¿Cómo se habrá considerado Lázaro? Estaba muerto y de golpe está vivo. ¿Se imaginan qué shock? ¿Cómo se sentiría usted si ve a alguien que sale de la tumba? Bueno, le tendríamos miedo, porque la gente es así, le tiene miedo. Pero es que Lázaro había salido de la tumba. ¿Cómo se habrá considerado? Yo creo que así, muerto, pero vivo. Ahora, Cristo paga la pena por el pecado y destruye el poder del pecado. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis. ¿Por qué destruye el poder del pecado? Porque cuando estaba en la cruz, derrama su sangre y dijo, consumado es. Cuando pensamos en las puertas del Hades no prevalecen contra Él, es porque no solo morimos, sino que también resucitamos. Cristo venció la muerte. Justificación atribuida, puesta a mi cuenta. Yo soy justo aunque no lo sienta, soy justo aunque no lo entienda. Cuando Dios me ve a través de Cristo porque estamos escondidos en Él. Pero santificación, justicia impartida, hecha parte de mi vida. Es la justicia práctica. Y me han escuchado decir esto un montón de veces. Tal vez pienso muy diferente a la teología cuando dicen santificación posicional, santificación progresiva, santificación práctica. Está bien, los teólogos lo sigan diciendo, pero la Biblia dice, sean santos porque yo soy santo. Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, para que la gente lo entienda, siempre te dicen, no, en posición son santos. No, yo soy santo en toda manera de vivir, dice el apóstol Pedro. O soy o no soy. Si yo empiezo a cuestionar en mi cabeza, no, es que soy santo en posición, pero es que en la práctica me cuesta. ¿Sabes qué? Nunca vas a terminar de entender quién sos en Cristo y vas a vivir mediocre. Ahora, lamentablemente, somos santos, redimidos por la sangre del Cordero, que ofendemos a Dios pecando y no entendemos esta parte. La santificación es la justicia impartida, hecha parte de mi vida. ¿Es parte de tu vida la justificación? ¿Con quién te identificás? ¿Quién se acuerda de las 4 palabras que yo utilicé el miércoles para Gálatas capítulo 2, versículo 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuál es la primera? No, la primera palabra que usé 4 palabras, 2 con I, identidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado, identidad. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Cuál era la segunda? Intimidad. ¿Cuál era la tercera? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fe, ¿de qué es sinónimo fe? Confianza. Y tanto amor que me amó
y puso su vida por mí. ¿Cuál es la cuarta palabra? Identidad. Por lo menos mi esposa me escuchó. ¡Wow! Después de tantos años sigue escuchándome. Identidad, intimidad, confianza, compromiso. ¿Sí? ¿O será que está cansado de escucharme? Por eso se lo sabe. Pero yo me quedo con la primera. Entonces, sustitución. Murió por mí. Murió por mis pecados. Pagó la pena de mi pecado. La justicia atribuida. Salvado por su muerte. Por nada que el hombre pueda hacer. No hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar la salvación. Salvado por su vida. ¿Cuál es la diferencia? Salvado por su muerte, salvado por su vida. Si ustedes miran la Biblia, voy a leer rápido algunos versículos. Dice, así también vosotros, versículo 11, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de la iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, vivo de entre los muertos, lo vuelve a repetir, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Cuál es la misma pregunta? ¿Vamos a pecar porque no estamos en ley y estamos en gracia? No. Entonces, para mí la clave de la vida cristiana fue esta, entender esa parte. ¿Cristo murió por mí? Sí, pero si Cristo hubiera quedado muerto, yo nunca hubiera sido justificado. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice que fue muerto por mi transgresión, pero justificado para mi justificación. Entonces, si tienen ese cuadro, vamos a leer juntos algo. La justificación por fe no es solo un asunto legal entre el pecador y Dios. Porque claro, siempre se habla, legalmente somos declarados justos. Es una relación íntima y vital. ¿Por qué? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado, porque ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Entonces es íntima. Y es vital, porque por su vida tengo vida. Estoy en Cristo e identificado con Él. Por lo tanto, lo que le ha acontecido a Cristo, me ha acontecido a mí. Cuando Él murió, yo morí. Cuando Él resucitó, yo resucité, y estoy parafraseando los versículos que están abajo. Ahora estoy sentado en lugares celestiales. Efesios 2, del 1 al 10, Colosenses 3, del 1 al 3, que lo podrían marcar y memorizar en su Biblia. Por causa de esa unión vital con Cristo, el creyente tiene una relación totalmente nueva con respecto al pecado. ¿Por causa de qué? ¿Qué tenemos? Una nueva relación. ¿Con quién? ¿Cómo voy a ver el pecado? Miren, ahí ese. Por causa de esta unión vital con Cristo, el creyente tiene una relación totalmente nueva con respecto al pecado. ¿Cuál es mi relación con el pecado ahora? ¿Cuál debería ser? ¿Qué relación quisieras tener con un delincuente que vive al lado de tu casa? ¿Por qué? Bueno, no tengas relación con tu viejo hombre, está muerto. Y deja de echarle la culpa al viejo hombre, porque está muerto, está inoperante. Imagínense, ¿a quién le gustaría tener que se le muere el perrito y porque lo quiere mucho lo dejan en la habitación? Y después de 5 días lo siguen acariciando, 10 días lo siguen acariciando. ¿Por qué no? Sale olor, ¿verdad? Bueno, una persona que no conoce a Cristo huele feo. Nosotros somos olor fragante para nuestro Dios, porque fuimos comprados con la sangre de Cristo. Entonces, ¿preguntas? El que quiera las diapositivas me pone un mensajito y yo se las paso. No hay problema. Creo que son muchas para un WhatsApp. Tal vez tengo que ver si las puedo mandar por correo. Pero me avisan. ¿No hay preguntas? Bueno, ahora cuando apagamos la cámara, va a haber preguntas. ¿Vamos a orar? Señor, gracias porque estamos juntos. Y Dios, gracias porque somos salvos por tu vida. Y porque la vida que tenés es eterna y nos diste vida eterna.
Te agradecemos, Señor, porque nos amaste tanto, que nos hiciste tus hijos y queremos aprender a tener intimidad contigo. Gracias por ser quien sos para nosotros. Gracias por amarnos tanto, en el nombre de Jesús. Amén.